Ciertamente, Nigeria es un país con una alta tasa de partos gemelares y también un alto índice de mortalidad entre los mismos. Y por supuesto, en las tradiciones de la cultura yoruba abundan las narraciones que aluden a los partos múltiples, como en el siguiente historia de Ifá de Lodun Baba Ogundameji. Tan pronto como llegó al mundo, la primera persona para la que adivinó Ogundameji fue una mujer llamada Oji, que era hija de Orishanla en Itakpa. La mujer se había casado con varios esposos sin haber concebido. Entonces conoció a Eyoko, quien le realizó una adivinación. Le aconsejó que realizara un sacrificio con 20 ratas de bosque, 20 peces, una paloma, un chivo, un gallo y una gallina, y con los huevos que se encontraban dentro de la gallina, él prepararía una medicina. La mujer realizó la ofrenda y partió para un pueblo donde conoció a un sacerdote de Ifá llamado Ikpa. Se casó con él y concibió 2 pares de gemelos. Después de darle 4 niños a Ikpa, lo abandonó y dejó tras de sí a los niños para encontrar otro esposo, porque éste entendía que había tenido suficientes niños. Nuevamente, fue a que le realizaran adivinación y se le dijo que debía realizar el sacrificio con 20 pares de cosas distintas. Realizó el sacrificio y partió para el pueblo de Eguiado, donde se casó con un hombre de Okeila que no tenía mujer. Pronto quedó embarazada y tuvo 3 pares de gemelos durante este segundo matrimonio. Cuando el hombre propuso que ya eran suficientes niños, también lo abandonó en búsqueda de otro esposo. Fue otra vez a que le realizaran adivinación y le dijeron que debía realizar el sacrificio con 40 pares de distintos materiales. Lo realizó y viajó a Iyero, donde se casó con un aldeano llamado Ikoro. Cerca de 3 millas de distancia del pueblo de Iyero, tuvo 4 pares de gemelos para este nuevo esposo. Ella era de piel blanca, pero ninguno de sus hijos salió como ella. Por otra parte, Ikoro le dijo a Oji que no estaba interesado en tener más muchachos, pero ella insistió en que deseaba más y cuando el esposo no quiso ceder, ella lo abandonó y salió a Ijebu. En Ijebu fue de nuevo para que le hicieran adivinación y realizó la ofrenda. Poco después conoció otro esposo con el que tuvo solo un par de gemelos. Un día se creó una disputa cuando el hombre se negó a tener más relaciones con ella por temor a tener más hijos. Todas las otras esposas de este hombre lo habían abandonado porque no podían tener hijos, y al ver que Oji le daba niños, todas regresaron a su lado. Pero Oji se aprestaba a seguir su camino. Abeokuta, cuando ya estaba por llegar, se encontró con un cazador que regresaba del bosque con 5 animales diferentes. Escuchó al cazador lamentarse de que, aunque había matado 5 animales en el bosque, no tenía ninguna esposa que le preparara la comida en su casa. De inmediato Oji accedió a ir con él a su casa. Cuando el esposo hizo la adivinación para su recién adquirida esposa, se le dijo que la mujer lo abandonaría si tomaba una segunda esposa. Con esta advertencia, el hombre no pensaba tener otra esposa porque Oji tuvo 7 pares de gemelos para él y vivió en Abeokuta hasta el final de sus días. La representación artística que hacen los yorubas de los gemelos es una pareja de estatuas de madera que personifican a 2 seres humanos adultos. Generalmente, una figura es femenina y la otra masculina, aunque en algunos casos se han encontrado parejas masculinas. Estas estatuas llevan en los rostros las marcas tribales del linaje de quien las consagra, así como el peinado que los identifica por las ceremonias familiares. Son vestidas como los humanos, llevan collares y brazaletes, todo de acuerdo a las costumbres de la comunidad, y en ocasiones se les engalana con túnicas y kaoris. Habitualmente, la cabeza de los muñecos se tiñe con índigo y el cuerpo con polvo de madera roja de árbol osu. Los tradicionalistas afirman que su ofrenda preferida es la zanahoria guisada en aceite de palma. La existencia de un enorme número de esculturas de gemelos, algunas de ellas eran dobles, otras sencillas, debe tener algún significado sobre la mortalidad infantil en general. Las figuras ibejis son registros de niños gemelos que murieron a temprana edad. Cada escultura de ibeji representa un niño gemelo, pero van más allá de una simple representación o registro. Son consideradas como depositarias o el hogar del espíritu del mellizo. Son los objetos por medio de los cuales se puede mantener abierta la comunicación con el niño fallecido. Si un gemelo muere siendo niño, los padres tendrán una figura tallada ibeji que lo reemplazará. Si ambos niños mueren, los padres obtendrán un juego de 2 figuras. Las tallas no son retratos de los niños, si acaso representan los rasgos sexuales o algunas marcas tribales o estilos en el cabello de los niños. Todas las figuras realizadas por un mismo tallador son prácticamente iguales.
Si una familia en especial tenía un atributo que la diferenciara de otras, las esculturas podrían reflejar cierta variante. Como el culto a esta deidad es la representación de dos hermanos gemelos, las ofrendas son siempre para los dos. En ningún otro caso se alimentará solo a uno, ni siquiera si uno de los gemelos murió. En tal caso debe alimentarse a la imagen que lo representa, porque estas no son simples estatuas para los padres de gemelos fallecidos, quienes las tratan como si fueran seres vivos. De hecho, la madre extiende una estera al lado de su cama y ahí coloca la estatua que representa al gemelo fallecido. Al morir la madre, la familia se hace cargo de las atenciones requeridas como una herencia ancestral, contando con el oráculo de Ifá para saber qué desea el espíritu del gemelo y mantenerlo contento. Por eso los yorubas dicen, los gastos que generan los gemelos muertos son ganancias para los vivos. El simbolismo asociado con la deidad gemelar es la polarización de las fuerzas que se mueven en el universo visible para mantener el equilibrio de la creación. Pero en la tradición se hace referencia a un tercer personaje femenino llamado Ató, que es hermana de los gemelos. El poema que aparece a continuación de Lodun de Ifá Oyekunmeyi nos explica sobre este particular. El gran tambor rugió en Ikboik Vale, y su sonido se escuchó después de la vida. El gran tambor rugió en Ikboik Vale, y su sonido nuevamente se escuchó. Pero esta vez, en el noveno Orún, donde la vida se transforma, se adivinó para Ató, la novena hija de Oya, nacida de la luz y de la oscuridad, en el noveno Orún, cuando ocuparía en Ifé la voz de sus hermanos gemelos. Se le dijo que debería ofrendar. La divinidad del trueno no se hizo esperar. Obacoso, expresó la arboleda. Los ibellis no pudieron hablar. Egungun expresó su quejido. El viento batió fuerte las ramas de la tori. Poco a poco se dejaron escuchar los pasos. Poco a poco se dejaron escuchar las voces. La vida viene detrás de la muerte. Detrás de la muerte viene la vida. En la mitología yoruba, Ató es la novena hija de Oya y se le considera la sobreviviente de un nacimiento de trillizos, del cual su hermano y su hermana nacieron mudos. Esta condición no se refiere literalmente a que hablen o no. Su significado esotérico es que Ató resulta del equilibrio de las fuerzas polarizadas que representan sus hermanos en el plano espiritual. El tres místico. La existencia de Ató como la voz de sus hermanos se refiere a que de los tres ella es la que hace invocación para inducir el trance en las ceremonias del culto de los ancestros. La mujer que asume este papel en las ceremonias está representada mitológicamente como Ató. Por eso en el poema se establece la relación entre este personaje y el noveno Orún. La estratificación celestial para los yorubas tiene 9 cielos y ahí se produce el noveno cielo, a partir del cual la vida se transforma, vida y muerte. Sin embargo, Ató no forma parte de la parafernalia del culto a Ibeyi, no está personificada en una estatuilla como sus hermanos. Es un símbolo de comunión entre el culto a Ibeyi y el culto a Egungun. Si se recuerda que los nacimientos gemelares fueron víctimas de la muerte prematura en muchos lugares de la tierra yoruba, se comprende este vínculo y también el que lo relaciona con la muerte misma, como narra la siguiente historia de Lodun de Ifá Eturaidi. Al principio de los tiempos, la muerte cerró todos los caminos, sin que nadie supiera el porqué. Las comunicaciones entre las distintas regiones eran imposibles, cada cual vivía cautivo en su hogar. Viajar significaba morir. Sin embargo, había hombres que se aventuraban para encontrar soluciones a los problemas de todos y marchaban hacia lo desconocido porque no soportaban vivir en la incertidumbre, pero ninguno regresaba. En uno de los tantos pueblos que habían perdido a muchos de sus hombres jóvenes, vivía un matrimonio ya maduro que sufría por todos sus hijos desaparecidos. Fueron gratamente sorprendidos por el nacimiento de 2 niños varones idénticos. La alegría fue indescriptible para la pareja y para todos los habitantes del pueblo, quienes agasajaron a los 2 recién nacidos con muchos regalos. Los padres de estos niños eran Chango y Oya y fueron criados con esmero. Para honrarlos se realizaban grandes fiestas y para contentarlos se hacían bailes donde se les cantaba y ellos aparecían siempre unidos, alegres y revoltosos. Cuando los niños se hicieron adolescentes, decidieron seguir el camino de sus hermanos mayores y buscar una salida a la terrible situación de su pueblo. Todas las mujeres los vieron partir, mientras lloraban desconsoladas. Los gemelos caminaban todo el día por el bosque y dormían debajo de los sagrados árboles que habían aprendido a respetar gracias a las tradiciones de su pueblo.
Así transcurrieron 7 días sin ningún percance, hasta que llegaron a un cruce de caminos donde había una trampa mortal preparada por la muerte, con la cual había cegado la vida de todos los que se atrevieron a salir del pueblo. Al ver a aquellos muchachos tan jóvenes, la muerte se compadeció de ellos y les dijo que regresaran por donde mismo habían venido. Pero los gemelos observaban detenidamente todo lo que tenían a su alrededor, un gran tambor y otras trampas. Entonces le hicieron creer a la muerte que se marchaban y se ocultaron para figurar un plan que lo venciera. Cuando estuvieron de acuerdo, tomaron el camino del pueblo y buscaron un tambor pequeño y regresaron al lugar donde estaba la muerte, pero solo uno de ellos se presentó ante ella mientras el otro se escondía en la manigua. La muerte se encolerizó al ver que el joven había regresado y decidió acabar con él, pero el gemelo le pidió una oportunidad y le propuso una apuesta. Entonces, el humor de la muerte cambió. Nadie se atrevía a desafiarla y decidió divertirse un rato con el muchacho. Así que escuchó la propuesta. La apuesta consiste, dijo el joven, en que yo tocaré este tambor y usted bailará al compás de la música. Si usted se cansa, me pedirá que pare y me concederá los deseos que yo le pida. La muerte reflexionó antes de contestar, pero como se creía tan fuerte y poderosa, pensó que podía aceptar sin riesgo alguno. Es muy pequeño y no podrá aguantar mucho tiempo tocando ese tambor, pensó la muerte y aceptó. El gemelo se puso a tocar el tambor y la muerte a bailar, y así transcurrió un largo rato hasta que la muerte comenzó a preguntarse cómo era posible que el muchacho no se cansara, pero seguía bailando sin darse cuenta que los gemelos se tumbaban para tocar el tambor. La muerte bailaba y así pasaron los días hasta que al 7º día ya no pudo resistir más, pues no comía ni bebía agua. Entonces le pidió al joven que parara de tocar, que le iba a conceder lo que pidiera. El gemelo le agradeció que cumpliera lo pactado y le dijo: lo que yo te voy a pedir es que de ahora en adelante te retires de toda la tierra y dejes todos los caminos abiertos para que puedan andar libremente por ellos. A la muerte no le quedó más remedio que aceptar lo pedido por aquel incansable muchacho y se retiró visiblemente disgustada. Los gemelos regresaron al pueblo y le contaron a todos los habitantes lo que ellos habían hecho para vencer a la muerte. Todos los del pueblo alabaron el valor de aquellos muchachos que habían vencido a la muerte en favor de todos los seres humanos y como tal los honraron con una gran fiesta. Esta leyenda es un ejemplo de cómo las fuerzas polarizadas que representan los Ibellis, cuando se funden en un perfecto equilibrio, pueden vencer cualquier mal, como demostraron al vencer a la muerte, restableciendo la normalidad en su pueblo. Además, en la anterior leyenda se puede apreciar que el mito recoge a los gemelos como hijos de Changó, de quien se dice les viene el poder. Si uno conoce a Changó, entenderá por qué los gemelos son tan poderosos. En honor a este hecho, entre los pobladores de las tierras yorubas se dejan escuchar cantos como el que aparece a continuación. Gemelos hermosos, nativos de Isokun, descendientes de los monos trepadores. Gemelos que vieron las casas de los ricos, pero no se dirigieron allá. Gemelos que vieron las casas de grandes personajes, pero no se dirigieron allá. En su lugar, se quedaron en la casa del pobre, haciendo rico al hombre pobre y vistiendo a aquellos que estaban desnudos. Aunque se afirma que los primeros gemelos fueron hijos de Orunmila llamados Edún, que parecían imitaciones de monos, aun cuando eran seres humanos, ya tenían los ojos hundidos y las colas como los simios y caminaban en forma semirrecta. Estos son distinguidos entre los yorubas como seres especiales, pero cuando se habla del lugar donde nacieron los primeros gemelos completamente humanos, la tradición coincide en citar a Isokun. La esposa de un particular rey de Oyo tuvo 8 parejas de un solo parto, y eran varones todos. Sucedió en un lugar llamado Isokun en el antiguo Oyo. De ahí nace otro nombre celestial de los gemelos, que es Ejire Ara Isokun, gemelos idénticos en el linaje de Isokun. Este Alafin tuvo 16 hijos, todos iguales. Taiwo, el primer nacido de ellos, se convirtió en el rey con el tiempo. Kehinde, su hermano gemelo, fue llamado Ona Isokun, padre oficial del rey, ya que se considera que el segundo de los gemelos es mayor que el nacido primero. Por eso es que decimos Ona Isokun Baba Oba, que significa Ona Isokun, padre del rey. El tercero se convirtió en el Otun, el hombre mano derecha, y el cuarto fue Osi, el hombre mano izquierda. Los restantes gemelos recibieron títulos similares. Este suceso explica por qué se encuentran muchos poemas dedicados a los gemelos en la tradición yoruba. Los más alabados son Taiwo y Kehinde. Tú eres el único que abre las puertas en la tierra, tú eres el único que abre las puertas en el cielo. Cuando tú despiertas, provees dinero. Tú provees hijos, tú provees una larga vida. Tú, quien eres 2 espíritus, Taiwo y Kehinde, son los hijos de las riquezas. Ellos me deleitan como lo hace una corona.
Es bueno verlos por la mañana, ellos atraen la atención. Ellos tienen bellos ojos, ellos son honrados con tambores y esculturas, ellos duermen con Oni de Ife sin molestar. Cuando enrollan sus esteras por la mañana, ellos son más altos que sus camaradas. El pequeño en los ojos de la esposa celosa, el rollizo vence en los ojos de la madre.